Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Andrés Archila. Yo soy el director creativo de un estudio de comunicación para el cambio social llamado Camino. Nos enfocamos en proyectos de derechos humanos y cultura. Y pues desde el estudio produjimos Luz de la Noche, que es una serie podcast inspirada en testimonios reales de víctimas del conflicto armado colombiano, con el que logramos ser el podcast más escuchado durante noviembre del 2021. Y bueno, mi recomendación en esto de los podcasts es comenzar bien. ¿Qué quiere decir comenzar bien? Quiere decir que desde el trabajo de conceptualización creativa, construir un nombre y un concepto que se entienda de primerazo y que resuelva rápidamente la pregunta de qué se trata este podcast. Creo que es para mí lo más básico y lo más importante. Bueno, espero que les sirva el consejo y espero que aprendan mucho. Chao. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nadia Orozco, soy periodista y recientemente fui investigadora y presentadora de un podcast original de Spotify llamado Sonido Perdido. Mi principal consejo a la hora de hacer un podcast es darle el valor que se merece a la historia que elijamos, y creo que esto va muy relacionado con las bases del periodismo. Hacer una búsqueda acertada y juiciosa de las fuentes, hacer la mayor cantidad de entrevistas previas a esa gran entrevista que finalmente va a ser la materia prima de nuestro podcast, tener muy claro el público objetivo, porque eso a la hora de libretear nuestro podcast nos va a ayudar a definir muchas cosas como las líneas narrativas, qué camino de ese tema vamos a tomar, porque seguramente en esa investigación van a surgir 1000 caminos, y ahí pues eso va a ser clave. Y finalmente pues apasionarse realmente con la historia, y eso quiere decir buscar referencias, empaparse del tema, libros, música, películas, etcétera. Eso alimenta mucho el podcast y los diferentes pues caminos que puede tomar. Esos son mis consejos. Hola amigos y amigas, mi nombre es Quique Bejarano, soy músico y productor, y mi amigo Juan Pablo me pidió el favor que les diera como unos pequeños tips sobre cómo hacer un podcast, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya estarán cada uno en su proceso, pero tengo unos pequeños consejos que tal vez puedan servir y son muy sencillos. El primero es saber con qué cuento a nivel técnico y saber cómo lo voy a usar, cómo lo voy a emplear. En mi caso, les voy a contar, yo hice, por ejemplo, una vez un podcast a través de WhatsApp absolutamente, y las personas tenían que hablar e incluso cantar, porque era con música, tenía que ver con música, y lo hacían a través de su celular. Algo importante que hice y que fue muy interesante fue que hice un pequeño PDF, un documento, donde indicaba cómo grabar desde mi celular con orden y utilizando las distancias, porque pues tiene una presión sonora diferente cada voz, cada sonido de cada instrumento. Utilizarlo para que no tuviera tanto ruido y pues manejar el tema de los entornos, depende de donde estemos también. Eso es una cosa importante, saber. Entonces en ese caso es como lo más precario, saber cómo utilizar mi equipo. Ya si tengo una grabadora, Zoom, una Tascam y tengo las personas ahí, bueno, también como tener muy clara la estructura. Si tengo un home studio, bueno, si tengo un estudio profesional, bueno, mejor todavía, pero es más saberlo cómo usar y tenerlo claro. Punto 1. Punto 2, para mí otro tip es como tener una narrativa clara. ¿Qué significa eso? Básicamente como una historia sencilla. Inicio, nudo y desenlace. Así está universalizada la narrativa del mundo en cualquier cosa, música, teatro, podcast, lo que sea. Es tener claro ese clímax, esa tensión y esa relajación del final. Y ese inicio. Es fácil. Es eso, pero tenerlo claro. Si lo puedo escribir, ¿cómo se plantea eso en un podcast? Yo lo plantearía, y lo he hecho así, pues es con unas preguntas muy claras que me van a llevar a un lugar, a otras preguntas más complejas quizás, y a otros temas, y ahí vamos a desenlazar y ahí llegamos al final. Entonces tener como clara esa curva, le llamaría yo curva también, de la narrativa. Bueno, y por último, pues como yo trabajo con música, y si llegan a trabajar con música o algo que tenga que ser musical, es importante pensar en el color que yo le quiero dar.
el color que yo le voy a dar a mi podcast, porque el podcast es música también, es sonido. Entonces es importante pensar en qué color. Yo quiero que sea documental, quiero que sea muy, muy underground, digamos, sí, ese tipo de algo como muy real, muy sucio, por decirlo así. Pues tengo que darle un sonido sucio, hay que darle carácter en el diseño sonoro. Y si todo es grabado en un entorno en las calles, pues va a tener mucho noise, va a tener mucho ruido. Entonces todas esas cosas tenerlas claras y saber qué color le debo dar. Igualmente si hay fondos musicales, si hay música, como hay piezas como tal, por ejemplo, tener muy clara como la forma de ese color. Si por ejemplo va a ser un podcast muy sencillo, muy ágil, muy rápido, un podcast corto, hacer ese inicio, nudo y desenlace súper rápido y darle como un color más pop, digamos, por decirlo así, algo más para todo el mundo, más digerible, más comestible así rápidamente, más catchy. Entonces tener en cuenta ese color, entonces ese color debe ser más limpio, tratar de hacer algo muy sencillo, que sea así como súper fácil de desglosar para el oyente. Entonces esos serían como mis 3 tips. Saludos y gracias Juan Pablo por invitarme. Un abrazo para todos y todas. Hola, mi nombre es Tatiana Duque, yo soy periodista de La Silla Vacía y dirijo Los Huevos Revueltos con Política, que es el podcast diario de La Silla. Les aconsejaría para arrancar un podcast tener en cuenta sobre todo 2 cosas. La primera, tener muy claro a qué audiencia le quieren llegar. Muchos siempre arrancamos diciendo, ay, a mí me encantaría hacer un podcast para hablar de cháchara o sentarme con mis amigos, pero también es importante tener en cuenta qué es realmente lo que ustedes quieren aportarle a este nuevo mundo tan hiperconectado, tan lleno de colegas que también están haciendo cosas muy innovadoras y muy chéveres. También saber puntualmente a qué tipo de público ustedes le quieren apuntar. Lo otro que les diría es que nunca pierdan la capacidad de sorprenderse, de aprender cosas nuevas y de buscar y de estarse innovando y también estarse sorprendiendo por lo que hagan colegas. Escuchen podcast, lean cosas sobre podcast, estén como muy informados de esa movida, que también eso les sirve de mucha inspiración y puedan llenar vacíos o puedan tener nuevas ideas. Espero que les haya gustado mucho este curso y nos veremos por el camino. Chao. Buenas, yo soy Sebastián Narváez, periodista y director de Sudacas Podcast, y si están viendo este video y están en proceso de crear su propio proyecto, los quiero invitar a que antes de hacer cualquier cosa se sienten y se nutran de todas las cosas que ya existen alrededor de ese tema. Diferentes personas, diferentes podcasts, videos, documentales, gente que haya abordado el tema sobre el que ustedes quieren hablar y que a partir de eso puedan encontrar un ángulo diferente para tratar ese tema. Con esto pueden asegurarse de que su contenido no es una copia de la copia de la copia de algo que ya alguien creó en el pasado. Eso por un lado, y por otro lado les recomiendo muchísimo que piensen desde el inicio en maneras de financiar su proyecto. Los podcasts y el mundo del podcast está en un auge grandísimo, pero también la idea es que sean proyectos sostenibles y no necesariamente solamente un hobby que exista y ya, sino que también ojalá podamos vivir de esta industria. Así que eso también, y rodéense de gente que tenga un poco más de experiencia o un poco más de herramientas sobre los temas que ustedes desconocen. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo y los va a ayudar en esos momentos en los que los proyectos empiezan a flaquear porque no saben hacia dónde avanzar. Así que nada, ahí nos vemos y pendientes ahí de Sudacas. Chao. Hola, mi nombre es María Paula Martínez, yo hago parte de Presunto Podcast y quiero motivarlos a explorar este formato que yo creo que nos recuerda que hemos crecido o nos hemos formado a partir de historias sonoras, de las historias que nos han contado otras personas, que disfrutamos enormemente, los efectos, la recreación que produce el sonido, haciendo imágenes en nuestra propia cabeza, y que es algo que además podemos hacer mientras hacemos otras cosas. Porque además es un formato en el que uno vuelve a enamorarse de la riqueza del lenguaje, de los acentos, de los tonos de la voz, de lo melodioso que tienen ciertos sonidos, de esas memorias que hay, precisamente sonoras, memorias que uno tiene porque de pequeño escuchaba el tren en la ventana de su casa, o porque hay unas maneras de decir o de nombrar las cosas que le apelan a uno a ciertos significados o ciertos sentidos. Y aunque eso por supuesto también puede pasar con otros lenguajes, creo que lo sonoro le permite a uno encontrarse en algo que tiene una sensibilidad distinta. Así que anímense a hacer podcast, a encontrar como otra vez esa conexión
con la voz, con las voces de las demás personas, con los sonidos, con la idea de crear atmósferas cuando uno no tiene tantas palabras, cuando uno no tiene tanta la imagen allí, ¿no? Para hacerlo de forma como tan literal y tan figurada, sino que tiene que apelar a otros recursos para trasladar un poco a las personas a partir de ahí. Así que a los micrófonos, creo que hoy es un formato que es más fácil de hacer, es decir, no se necesita pues un gran estudio para lograr muy buenas historias, y pensar en cómo nos contamos y cómo nos narramos sonoramente me parece que es fascinante ahora en la época digital. Así que anímense, creemos más podcasts, creemos como un ecosistema más interesante de estas producciones. Chao. Mi consejo para quienes están empezando a hacer podcast es oigan mucho podcast. Yo sé que suena muy bobo, pero el podcast es un formato que se ha hecho y es un medio que se ha construido voz a voz, persona a persona, y ha generado una sensación de individualidad que es muy importante. Creo que esa posibilidad de construir un formato propio requiere de oír muchos, pero sobre todo de oír el de uno. Yo lo aprendí a las malas porque yo odio oírme hablar, pero oyéndome y oyendo los podcasts en los que participo, en los que he trabajado, los que me he inventado, los que me ha tocado hacer como participante, bueno, mejor dicho, todo en lo que yo he participado lo he oído, y gracias a eso piensa uno mejores ideas de formato. Entonces, oír a los demás para tener en cuenta la infinita caja de posibilidades que uno tiene, la caja de colores y de herramientas que hay, y por el otro lado oírse uno para afinar el timing, porque el timing es crucial, y como uno está jugando en un mercado por la atención de la gente, tiene que saberse muy bien cómo se está construyendo lo que está haciendo y qué es lo pertinente de lo que uno está haciendo. Hola, mi nombre es María Cuestas, yo soy periodista y productora de podcast, y hoy quisiera darles un consejo a quienes van a dedicarse especialmente al área de producción. Tienen una gran responsabilidad, y es tener mejor mapeado que nadie su proyecto. Ustedes saben mejor que nadie cómo suena, qué dicen, cómo lo dicen, cuándo lo publican y quiénes son las voces o los invitados que quedan bien dentro de sus episodios. Eso es lo primero. Entonces, mi consejo realmente es tratar de dividir su cerebro y sus oídos. La mitad tienen que estar muy metidos en lo que hacen, viendo que funcione, viendo que suene bien, editándolo con mucho juicio. Y la otra mitad tiene que estar en el otro extremo, escuchando qué se hace de nuevo, cuáles son las conversaciones que están sucediendo, para así poder saber en dónde rastrear o cómo construir nuevos puentes de comunicación y captar nuevas audiencias. Esto suena un poco frívolo y parece una cosa de métricas, pero realmente no. Piensen que los ejercicios de comunicación finalmente buscan eso, o propenden por encontrar más y más gente. Y el podcast sí que es un formato pensado para eso. No está pensado para ponerse en Spotify y que alguien lo encuentre, sino para ir por un cauce específico de Spotify y cautivar o captar gente. Así que ese es mi consejo.